El hospital privado Aure Ahmed brillaba como un faro de lujo en plena Ciudad de México, un lugar donde solo los más adinerados podían pagar una consulta, y allí, caminando con paso firme entre pasillos de mármol, estaba el doctor Adrián Santillán, un cirujano millonario que había construido su reputación en base a perfección, disciplina y un corazón frío como el acero de sus bisturís. Todos lo admiraban, pero nadie lo conocía de verdad. Para él, la vida era una lista de metas: más dinero, más prestigio, más reconocimiento. Sentía que tenía el control absoluto, hasta aquella mañana. A las 7 en punto, como siempre, Adrián revisaba expedientes con la precisión de un militar. Sin embargo, algo llamó su atención: un caso extraño, urgente, sin seguro médico y marcado con una nota: paciente sin recursos, atender solo si es posible. Él nunca atendía casos así. No era su problema, no era su responsabilidad, y nunca lo sería, o eso pensaba. Pero cuando la puerta se abrió y ella entró, el aire pareció detenerse. Se llamaba Lucía Herrera, una joven maestra de primaria, pálida, temblorosa y con una mirada que mezclaba miedo y dignidad. No venía por ella, venía por su pequeño sobrino de 6 años, que necesitaba una cirugía urgente para sobrevivir, y aunque no tenía dinero, había venido a suplicar, no por pena, sino por amor. Adrián sintió un golpe inesperado en el pecho. No entendía por qué, pero aquella mujer lo desarmaba con solo hablar. Había algo en su voz, en su forma de proteger al niño, que le recordó una parte de sí mismo que creía muerta hacía años. Contra toda lógica, contra su propio código de vida, dijo 4 palabras que cambiarían su destino: déjenlos pasar conmigo. Fue la primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, y lo que comenzó como una excepción, pronto se convertiría en una revolución en su vida. Adrián Santillán no solo era uno de los cirujanos más prestigiosos de México, también era uno de los más ricos, hijo de un magnate del sector salud. Había heredado un imperio médico y lo había multiplicado con su talento quirúrgico y su mente calculadora. A sus 37 años tenía todo lo que muchos soñaban: un ático de lujo en Polanco, un auto deportivo último modelo, viajes constantes a Estados Unidos por congresos internacionales y un ejército de periodistas que lo llamaban el médico perfecto. Pero detrás de esa imagen impecable, Adrián ocultaba algo. Vivía sin permitir que nadie se acercara realmente. Para él, los sentimientos eran distracciones, y el amor, una debilidad. Su vida seguía un ritmo que rozaba lo mecánico. Entraba al hospital antes del amanecer, operaba hasta el anochecer, y regresaba a su departamento silencioso, donde solo lo esperaban el eco de sus propios pasos y los recordatorios de su agenda. No tenía familia cercana, no tenía pareja, no tenía vínculos. Había jurado no volver a abrir su corazón desde un trauma que marcó su juventud: la muerte de su hermano menor, a quien no logró salvar cuando aún era estudiante. Desde entonces, se prometió que jamás volvería a sentir dolor emocional. Su refugio era su éxito y su soledad. Por eso, cuando la joven maestra Lucía Herrera cruzó inesperadamente su camino, su mundo se desequilibró. Ella era todo lo que él había evitado durante años: cálida, empática, luchadora, llena de una sensibilidad que él había enterrado. No pertenecía a su mundo de lujo, ni tenía las conexiones ni el dinero que él consideraba indispensables para moverse por la vida. Pero poseía algo que Adrián había olvidado: un corazón valiente dispuesto a darlo todo por quienes amaba. El caso de su sobrino, un niño sin recursos y con una situación médica límite, rompió todas las reglas que Adrián seguía con disciplina. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión impulsada por humanidad y no por conveniencia. Ese pequeño acto, operar al niño sin pedir nada a cambio, sería el primer paso de un viaje que lo obligaría a enfrentar su pasado, cuestionar sus prioridades y descubrir emociones que creía que jamás volvería a sentir.
Lo que Adrián no sabía era que ayudar a esa mujer no solo transformaría su vida profesional, sino también su destino emocional, porque a veces, la persona que menos esperas llega para mostrarte que incluso un corazón endurecido puede volver a latir. Antes de continuar con esta historia llena de emociones, decisiones difíciles y un amor que nace donde nadie lo esperaba, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad increíble. Dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me encanta leerlos, ver hasta dónde llega la historia y conocer un poquito de ustedes. Si te gustan los relatos intensos con giros inesperados y protagonistas que transforman su destino, entonces, dale like, comenta, comparte y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Tu interacción hace que esta historia llegue a más personas en México, Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo donde disfrutan estas narrativas apasionantes. Ahora sí, respira profundo, porque lo que viene a continuación cambiará la vida del Dr. Adrián Santillán para siempre. El reloj marcaba las 7:16 de la mañana cuando Adrián Santillán entró a la sala de emergencias. Su bata blanca impecable contrastaba con el caos habitual del hospital público al que había sido llamado por un colega. No era su terreno, no era su mundo, pero un favor profesional lo había llevado hasta allí, y el destino ya preparaba su golpe. Apenas cruzó la puerta, vio a una mujer joven discutiendo con el personal administrativo. No levantaba la voz, pero su desesperación era palpable, tan intensa que parecía vibrar en el aire. Adrián, acostumbrado a ignorar dramas ajenos, intentó seguir su camino, hasta que escuchó una frase que lo detuvo por completo. «Por favor, solo quiero que lo atiendan, es un niño, no puede esperar». Su voz tembló pero no se quebró. Adrián levantó la mirada. La reconoció al instante. Lucía Herrera, la mujer que había llegado horas antes al hospital privado Aureamed en búsqueda de un milagro, pero allí, entre mármoles de lujo, la habían rechazado por no tener dinero. Ella no sabía que él había visto su nombre, su caso, su súplica silenciosa. Ahora la veía distinta, más agotada, más decidida, más humana que cualquier persona que él recordara haber atendido. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Adrián sin entender por qué se involucraba. La recepcionista lo miró con alivio. «Doctor, la señora insiste en una cirugía para su sobrino, pero no hay camas disponibles y...» Lucía lo interrumpió con los ojos brillando de angustia. «No quiero privilegios, solo quiero que viva». Sus manos temblaban, pero su mirada ardía de una valentía devastadora. Adrián se acercó al niño en la camilla. Pequeño, pálido, respirando con dificultad. Reconoció los signos de inmediato. Era una condición grave, pero operable si se actuaba ya. Durante años, Adrián había seguido la misma filosofía fría. Yo no atiendo casos sin recursos. No por crueldad, sino porque su vida había sido moldeada por reglas claras, disciplina rígida y una obsesión por no sentir más de lo necesario. Pero esa mañana, al ver a Lucía sujetando la mano del niño como si fuera su último lazo con la vida, una memoria enterrada emergió con violencia. La imagen de su hermano menor, aquella noche fatídica, pidiéndole que no lo dejara solo, y algo dentro de Adrián se quebró. «Prepárenlo para cirugía, yo me encargo». Un silencio helado cayó sobre la sala. Lucía lo miró como si acabara de presenciar un acto imposible. «Pero yo no puedo pagar». Adrián la interrumpió con una calma que ni él entendía. «No estoy preguntando por dinero, estoy salvando una vida». Y sin saberlo, con esa simple frase, el médico millonario que vivía detrás de muros de acero acababa de abrir la puerta que cambiaría su destino. El quirófano número 3 se iluminó con un resplandor frío y azulado, mientras Adrián Santillán se colocaba los guantes. Hacía años que no operaba en un hospital público. Equipos viejos, iluminación irregular, instrumentos gastados por el uso, pero nada de eso importaba, no esa mañana. No con un niño luchando por respirar y una mujer esperando un milagro detrás de la puerta. «Doctor, ¿está seguro de operar aquí?», preguntó una enfermera con preocupación evidente. «No hay tiempo para traslados, o lo hacemos ahora, o el niño no llega a la noche». Su voz sonó firme, casi autoritaria, pero por dentro algo lo inquietaba profundamente. Una sensación extraña,
como si una fuerza invisible lo hubiera empujado hacia este momento. Cuando comenzó la cirugía, Adrián entró en el estado mental que lo había convertido en leyenda. Enfoque absoluto, manos precisas, respiración controlada. Era como si todo el caos del mundo se desvaneciera cuando sostenía un bisturí. Pero esta vez había una diferencia. Esta vez no operaba por reconocimiento, ni por dinero, ni por la presión de un apellido poderoso. Esta vez operaba por un niño al que no conocía, y por la mirada desesperada de una mujer que lo había sacudido sin explicación. Afuera, en el pasillo estrecho, Lucía caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas. Trataba de mantener la calma, pero su pecho ardía con un miedo antiguo. Había perdido a su hermana en un accidente años atrás, y el pequeño Mateo era lo único que le quedaba de familia. No podía permitirse perderlo también. Cada minuto pasaba como una eternidad. Cuando la puerta finalmente se abrió, Lucía dio un salto. Adrián salió con la máscara aún puesta, gotas de sudor cayendo por su frente. Ella lo miró con los ojos rojos, sin aliento. ¿Mi sobrino? Su voz se quebró. Adrián tardó unos segundos en responder. No para dramatizar, sino porque hacía años que nadie le hablaba con ese nivel de vulnerabilidad. Luego, con una calma profunda, dijo: «La cirugía fue un éxito, Mateo está estable». Lucía dejó escapar un sollozo que llevaba horas conteniendo. Se cubrió la boca, mirando al cielo como si agradeciera a alguien más allá de la sala. Sin pensar, movida por un impulso puro, abrazó a Adrián. Él se tensó de inmediato. Nadie lo tocaba así desde hacía demasiado tiempo. Nadie lo abrazaba con gratitud genuina, sin interés, sin agenda. Gracias, usted salvó mi vida también», susurró ella temblando. Adrián no supo qué responder. Por primera vez en años no tenía palabras. Cuando Lucía se separó, él sintió un vacío extraño, como si hubiera perdido algo en ese segundo de distancia. «Lucía», comenzó a decir. Ella lo miró con los ojos hinchados pero llenos de esperanza. «Sí, doctor». Adrián sintió algo que no debía sentir, algo imposible, algo peligroso. «Necesito que se quede cerca de Mateo, y que usted y yo hablemos después. Hay cosas que necesita saber». Lucía asintió sin entender del todo, pero Adrián sí lo sabía. Sabía que después de esa cirugía, nada en su vida volvería a ser igual. El pequeño Mateo descansaba en la sala de recuperación, respirando con ayuda de un oxígeno suave. Su semblante era tranquilo, como si por fin el dolor hubiera cedido. Lucía permanecía sentada a su lado, sujetando su mano diminuta, dejando que la paz momentánea la envolviera. Pero esa calma era apenas una pausa antes de la próxima tormenta. A unos metros de allí, en un pasillo silencioso, Adrián Santillán observaba la escena desde lejos. No se atrevía a acercarse. Había pasado toda su vida huyendo de la vulnerabilidad, pero ahora se encontraba atrapado en ella. Respiró hondo y se obligó a entrar. «Lucía», llamó suavemente. Ella levantó la cabeza con una mezcla de gratitud y ansiedad. «Doctor Adrián, ¿ocurre algo? ¿Mateo está bien?» «Sí, está bien», aseguró él. «Lo revisé hace unos minutos. Pero necesitamos hablar, usted y yo». Lucía se levantó con cautela, temiendo lo peor. «¿Pasa algo malo?» Adrián negó con la cabeza, pero había una sombra en su mirada. «No, nada malo con Mateo. Pero hay detalles sobre la cirugía y sobre mí que necesito que sepa». Lucía frunció el ceño, confundida. «No entiendo». Adrián tragó seco. No estaba acostumbrado a explicar nada, menos aún sus decisiones personales. «Usted llegó esta mañana a Aureamed», dijo él finalmente. «Vi su caso, su nota, y decidí ayudar. Pero hay un problema. Operar a un paciente sin recursos, sin autorización y fuera del sistema, puede traerme consecuencias». Lucía abrió los ojos con impacto. «¿Consecuencias? Pero usted salvó a un niño». «La junta directiva del hospital no lo verá así», respondió Adrián con un suspiro. «Ellos verán una violación administrativa, un costo que nadie aprobó, y una decisión emocional que va contra todo lo que represento como director quirúrgico». Lucía se quedó helada. «Doctor, si su trabajo está en riesgo por mi culpa, yo...» «No», interrumpió Adrián con un tono inesperadamente firme.
No es por su culpa. Es mi decisión y la tomé porque... Hizo una pausa como si le costara admitirlo. Porque vi algo en usted que no veo en casi nadie. Vi una mujer capaz de pelear sin odio, de suplicar sin perder dignidad, y no pude ignorarlo. Lucía sintió un calor extraño subirle por el pecho. Yo solo quería salvarlo, susurró. Lo sé y lo logró. Por un instante se miraron en silencio. No había ruido, no había pasillos llenos, no había médicos corriendo, solo ellos dos y una verdad que ninguno estaba preparado para aceptar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Era el doctor Ramiro Velasco, subdirector del hospital privado, un hombre conocido por su ambición y su frialdad. Adrián, dijo con voz cortante, necesitamos hablar. La junta ya sabe lo que hiciste, y esto no va a terminar bien. El corazón de Lucía cayó al piso. Pero Adrián solo enderezó la espalda, como si hubiera esperado este momento toda la vida. Lucía, quédate con Mateo. Su voz sonó serena, pero sus ojos ardían de decisión. No importa lo que pase, yo me responsabilizo. Y con un último vistazo hacia ella, salió del cuarto dispuesto a enfrentar un huracán profesional, un huracán que él mismo había desatado, por una mujer que estaba comenzando a cambiar su destino. La sala de juntas de Aureamed era um lugar intimidante. Paredes de vidro, mesa de mármore negra e 12 diretores que controlavam cada centavo do hospital. Adrián entrou ali como quem caminha para um julgamento. Não tinha medo, mas sentia o peso de uma decisão que já não podia desfazer. O Dr. Ramiro Velasco entrou logo atrás dele, com um sorriso venenoso no rosto. La junta ya está enterada. Será mejor que prepares una buena defensa, susurrou antes de sentarse. Adrián manteve-se firme, mas seus punhos se cerraram. A presidenta da junta, Helena Arismendi, abriu a reunião com um olhar frio. Dr. Santillán, nos informaram que realizou uma cirurgia não autorizada a um paciente sem fondos, em um hospital público, usando recursos e tempo que pertenecem ao sistema Aureamed. ¿Desea explicarse? Adrián inspiró profundamente. Deseo no. Necesito hacerlo. Esa cirugía salvó una vida. Ramiro bateu a mão na mesa. Eso no está en discusión. Aquí hablamos de reglas, de protocolos, de pérdidas económicas. Aureamed no es una fundación de beneficencia. Adriano encaró con desprezo. Y aún así somos médicos. ¿O ya olvidaron lo que significa eso? O comentário fez alguns diretores baixarem o olhar. Mas Ramiro continuou. Adrián, lo que hiciste es inaceptable. Si cada médico decide operar gratis a quien se le antoje, quebramos en un mes. No es personal, es negocio. Adrián sentiu um estalo dentro de si. Por anos havia repetido esse mesmo discurso. Por anos havia se escondido atrás desse sistema, mas não agora. Operé a um niño que iba a morir, disse com voz firme. No pedí aplausos, no pedí permiso, asumí mi responsabilidad. Helena entrelazó las manos. La junta se encuentra dividida. Algunos creen que lo que hizo demuestra compasión, otros que demuestra imprudencia. Pero hay algo peor. Los medios se enteraron. Adrián franziu o ceño. ¿Los medios? Ramiro sorriu triunfante. Sí, alguien filtró que el doctor millonario está operando gratis en hospitales públicos y te están pintando como un héroe rebelde. Eso puede dañar nuestra imagen corporativa. Adrián soltou um riso sem humor. Ser um héroe daña a Aureamed? Que irónico. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu com força. Era Lucía. Com os olhos ainda vermelhos, mas com a postura firme, ela entrou mesmo sem ser convidada. Perdonen que interrumpa, disse respirando fundo. Soy la tía del niño que el doctor Santillán salvó. Y si quieren hablar de consecuencias, hablen conmigo también. Ramiro deu um salto da cadeira. Senhorita, esta reunião é privada. Lucía ergueu o queixo com coragem. Mi sobrino está vivo gracias a él, y no permitiré que castiguen a un hombre que hizo lo que ustedes deberían apoyar. A sala ficou em silêncio. Ela olhou diretamente nos olhos de Adrián, como se estivesse ali para protegê-lo. E naquele instante Adrián percebeu que pela primeira vez em anos, não estava enfrentando o mundo sozinho. Helena suspirou cansada. Daremos um veredicto en las próximas horas. Pueden retirarse. Ramiro bufou irritado. Adrián permaneceu imóvel por um segundo, até que Lucía se aproximou, tocou seu braço e sussurrou. No importa lo que decidan, usted no está solo, Dr. Santillán. E pela primeira vez, ele acreditou,
A tarde caía sobre la Ciudad de México quando Adrián e Lucía deixaram o edifício de Áurea Med. A decisão da junta ainda não havia sido divulgada, mas ambos sabiam que o futuro de Adrián estava por um fio. Mesmo assim, ele parecia estranhamente tranquilo. Não por confiança, mas por algo novo que surgia dentro dele, algo relacionado a ela. Caminharam até o jardim externo do hospital público onde Mateo descansava. Lucía apertava os dedos nervosamente. «Doctor, si lo despiden por mi culpa, yo no voy a perdonarme», murmuró con a voz embargada. Adrián se detuvo y la miró con firmeza. «Lucía, no es tu culpa. Yo tomé la decisión y si tengo que enfrentar las consecuencias, lo haré». Ela mordeu o lábio inferior. «¿Pero por qué? ¿Por qué me ayudó? Usted no me conocía, no tenía ninguna obligación». Por primeira vez o olhar dele vacilou. Nadie jamais lhe havia feito essa pergunta, e tampouco ele tinha dito a verdade a alguém. «Porque vi en usted algo que creí que ya no existía en mi vida», confessou quase num sussurro. Lucía franziu a testa confusa. «Que cosa?» Adrián respirou fundo, como quem se prepara para arrancar um curativo antigo. «Mi hermano menor murió cuando yo tenía 22 años. Yo era estudiante de medicina y pensé que podía salvarlo. Pero fallé». Su voz ficou rouca. «Desde entonces decidí no volver a arriesgarme emocionalmente. Me hice frío, me hice intocable, creí que así nunca volvería a sentir ese dolor». Lucía deu um passo em direção a ele, como se quisesse diminuir a distância que ele carregava por dentro. «Lo siento mucho», disse ela suavemente, «pero ayudar a otros no es una debilidad, es lo que lo hace un buen hombre». Adrián desviou o olhar. «Durante años pensé que ser humano me hacía vulnerable, y que la vulnerabilidad mata». Lucía balançou a cabeça com um sorriso triste. «No, doctor. La falta de humanidad es la que mata, poco a poco, por dentro». Aquelas palavras o atingiram como um bisturi direto no coração. Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Não havia nada romântico naquele momento. Só duas almas feridas reconhecendo suas cicatrizes. Até que o celular de Adrián vibrou. Ele olhou a tela. O nome Helena Arismendi piscava acompanhado de uma mensagem curta. «La junta tomou una decisión. Necesitamos que vuelvas cuanto antes». Adrián fechou os olhos por um segundo. O suficiente para Lucía entender que aquele momento de paz havia terminado. «¿Qué dice?» perguntou ela apreensiva. «Que ya decidieron», respondeu ele guardando o celular no bolso. «Y probablemente no sea a mi favor». Lucía sentiu gelo no estômago. «Foi com usted?» «Oh», disse Adrián gentilmente colocando uma mão sobre o ombro dela. «Si esto termina mal, no quero que esté aí». Lucía segurou a mão dele inesperadamente. «E se termina bien, tampouco quiere que esté?» Adrián a observou, surpreendido pelo brilho corajoso nos olhos dela. «Lucía», sussurrou ele, mas antes que pudesse responder, uma enfermeira correu pelo corredor. «Dr. Santillán, es Mateo. Despertou, pero está perguntando por usted e por su tía». Lucía levou as mãos ao peito emocionada. «Menino». Adrián sentiu uma onda de alívio. Talvez a primeira sensação realmente boa em anos. «Vamos», dijo él sonriendo por primera vez de forma sincera. «Mateo nos espera». Y caminaron juntos hacia la habitación, sin saber que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría no solo el rumbo de aquella noche, sino el destino de ambos. Mateo estava acordado com os olhos ainda pesados pela anestesia, mas exibindo um sorriso débil que iluminava o pequeno quarto. Quando viu Lucía entrar às pressas, estendeu o braço fraco. «Tia, já não me duele tanto?» sussurrou. Lucía quase desabou de emoção. «Não, mi amor, já passou. Estás a salvo». Mateo virou a cabeça devagar e seus olhos caíram sobre Adrián, que permanecia na porta observando em silêncio. «Usted es el doctor que me ayudó». Adrián se aproximó, tentando mantener su habitual compostura profesional. «Sí, campeón. Hicimos un buen equipo, pero tú eres el fuerte aquí». «Gracias», murmuró el niño antes de quedarse dormido otra vez. Aquele «gracias» tocou Adrián mais do que ele gostaria de admitir. Lucía enxugou discretamente uma lágrima. «No sé como pagarlo, no existe forma», disse olhando diretamente para ele. Adrián respirou fundo. «No tiene que pagarlo. Hice lo que debía». Mas Lucía balanzó a cabeza. «No, doctor, usted hizo más de lo que debía. Usted arriesgó su trabajo.
su reputación, su paz. Eso no lo hace cualquiera. Adrián tentó responder, mas una enfermera entró apresada. Doctor Santillán, disculpe, pero la presidenta Arismendi pidió que regrese, dice que es urgente. O ar se congelou. Lucia segurou a mão dele por reflexo. Vou com usted, insistiu. Lucia. Adrián começou, mas ela não recuou. No voy a dejarlo solo. Usted no dejó solo a Mateo. Ahora déjeme a mí estar con usted. Adrián a olhou por alguns segundos e percebeu que lutar contra aquela mulher era impossível. Não porque ela insistia, mas porque ele queria que ela estivesse ali. Caminharam lado a lado pelo corredor até chegar à sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Do outro lado ouvia-se a voz irritada de Ramiro. Casa, no podemos permitir que haga lo que quiera. Santillán cree que está por encima del sistema. Lucia ficou tensa. Adrián tocou seu braço levemente pedindo calma. Entraram. Todos os diretores se viraram ao mesmo tempo. Helena Arismendi se levantou. Dr. Santillán, hemos tomado una decisión final. Ramiro cruzou os braços triunfante. Lucia sentiu o coração acelerar. Después de evaluar todas las circunstancias, continuó Helena, hemos decidido que su acción, aunque irregular, salvó una vida. Y eso es lo que debería representar Áurea Med. Adrián piscou sem acreditar. Helena esboçou um pequeno sorriso. Así que no será despedido, pero recibirá una advertencia formal. Y a partir de hoy, usted quedará a cargo de un nuevo proyecto humanitario entre Áurea Med y hospitales públicos, gratuito para niños en riesgo como Mateo. Lucia levou a mão à boca. Ramiro ficou vermelho de ódio. Adrián ficou sem palavras. ¿Un proyecto a mi cargo? Perguntou. Sí, usted lo inició. Así que usted lo liderará si quiere. Lucia apertou a mão dele discretamente. E pela primeira vez na vida, Adrián aceitou algo não por obrigação, mas por convicção. Aceptó, dijo con una sonrisa tranquila. Lo haré. Helena asentiu. Bien. La reunión ha terminado. Saíram juntos, aliviados. Quando chegaram ao corredor vazio, Lucia soltou um suspiro tremendo. Doctor, lo logró. Lo logramos, corrigiu ele. Usted e eu. Lucia sentiu o coração disparar. Houve um momento de silêncio. Um momento denso, cheio de algo novo que ambos reconheciam, mas nenhum ousava nomear. Adrián. Ela murmurou por instinto, chamando-o pelo primeiro nome. Ele a olhou como se aquele gesto tivesse acendido uma luz dentro dele. Dígame, Lucia. Ela sorriu tímida. No sé qué viene ahora, pero gracias. Por todo, por Mateo. Por no rendirse. Adrián deu um passo para mais perto, muito perto. No me rendí, porque usted me recordou quem era, quem puedo ser. Os olhos de Lucia brilharam. O momento era perfeito para um beijo. Mas Adrián recuou levemente, respeitando o tempo dela e o seu próprio. Vamos a ver a Mateo, disse com suavidade. Lucia sentiu com o coração agitado. E caminharam juntos, lado a lado. No início, por acaso. Depois, porque nenhum dos dois queria se afastar. O destino dele havia mudado. E ela era a razão. La noche había caído sobre la Ciudad de México. Y desde la terraza del penthouse de Adrián, las luces parecían estrellas atrapadas entre los edificios. Sofía respiró profundo, sosteniendo entre sus manos el pequeño, sobre donde llevaba la resolución final del caso que casi les destruye la vida. Se acercó a Adrián, quien la esperaba apoyado en la baranda, con el viento moviendo suavemente su cabello oscuro. ¿Lista?, preguntó él con esa mezcla de serenidad y fuerza que siempre lo caracterizaba. Sofía asintió. Dentro del sobre estaba la carta oficial del tribunal. Absolución total para ella y para él. El intento de incriminación por parte de su expareja había sido desmontado punto por punto. La investigación reveló pruebas manipuladas, testigos comprados y una trama de chantaje que puso en riesgo tanto al doctor como a la mujer que él había protegido desde el primer día. Sofía sintió las manos temblar un instante. Adrián cubrió sus dedos con los suyos. Se acabó, susurró él al oído. Ya nadie va a lastimarte, nunca más. Por primera vez en meses, Sofía dejó caer el peso de sus miedos, se refugió en el pecho de Adrián, y él la envolvió en un abrazo lento, profundo, lleno de la paz que ambos habían buscado tanto. Gracias por no soltarme, murmuró ella con lágrimas silenciosas. Adrián sonrió, levantándole el rostro con delicadeza. Fuiste tú quien cambió mi destino, Sofía. Yo solo seguí el camino que tu corazón abrió en el mío.
Las luces de la ciudad reflejaron en sus miradas cuando él la besó, esta vez sin miedo, sin urgencia, sino con la certeza absoluta de que su historia apenas comenzaba. Meses después, desde su nueva clínica en Houston trabajaban juntos. Ella como administradora, él como director médico, una pareja poderosa, respetada, admirada, pero sobre todo, una pareja que había ganado lo más valioso: una vida libre, un amor auténtico y un futuro que nadie podría arrebatarles. Y mientras caminaban por los pasillos de la nueva clínica, Sofía tomó su mano con una sonrisa. «¿Sabes?», le dijo, «hoy entiendo que no llegaste a mi vida para salvarme. Llegaste para enseñarme a ser feliz». Adrián la atrajo hacia él y respondió en voz baja, «Y tú llegaste a la mía para recordarme que incluso los millonarios pueden estar vacíos, hasta que aparece la mujer correcta».